Vamos a continuar con la siguiente presentación. En este caso, volvemos a hablar de ciberseguridad y la conferencia se titula El impacto de la ciberseguridad en el ámbito empresarial. Nos la va a dictar Mario Salinas, ingeniero de redes de la empresa Sixa. Mario tiene más de 7 años de experiencia en el mercado nicaragüense, asesorando en el diseño e implementación de soluciones de redes y seguridad informática. Hoy también conferencista en el TEC de Nicaragua. Recuerden, preguntas desde el app la pueden hacer. Por cierto, aprovechen cuando yo hago las presentaciones y demás, los que todavía no lo hicieron, encuesta informativa, pueden completar lo que está ahí porque los sorteos, tenemos diferentes dinámicas de sorteos, pero parte de los sorteos que van a hacerse al final del evento es solo para los que completen en actividades la encuesta informativa. Mario, bienvenido. Adelante. Muchísimas gracias. Buenos días. Espero que estén teniendo una excelente mañana. Les agradezco a todos por asistir. Quiero empezar con una premisa. Nos invitaron para hablar de ciberseguridad. Ahora. Más que todo, no vengo a hablarles de producto, vengo a hablarles de una idea. Es la conciencia. Conciencia que tomen qué es la información para ustedes, cuál es la importancia que tiene y qué pueden perder. Esa es una premisa fundamental. Antes de empezar, quiero partir con 3 anécdotas. Esas son historias que realmente estuve pensando que les podría compartir, más de venirles a leer una diapositiva. Hay el caso de una muchacha, que es una muy amiga mía. Ella hace poco compró una camioneta. Fue a la casa comercial, hizo la gestión, pagó. ¿Qué pasa? Hay otro señor que estuvo interesado en esa misma camioneta. Llamó al ejecutivo de cuentas que atendió a esta muchacha y él le filtró la información. ¿Qué pasa? Ese señor logró dar con el número de teléfono de esta muchacha, el negocio que ella tenía, la casa de habitación y al final un sinnúmero de información que no se debió filtrar nunca. Al final este señor estuvo contactando a esta muchacha insistiendo que le vendiera la camioneta que él quería. ¿Qué pasa con esta información? ¿Desde un inicio se debió de haber filtrado? No. Un acto tan sencillo, tan inocente que podemos decir, terminó en algo que no debió haberse convertido. ¿Qué pasa si este hubiera sido tal vez un agente un poco más peligroso? Puede llegar hasta la oficina de ella. El segundo escenario que les quería compartir es sobre un compañero de trabajo, ¿verdad? Yo soy ingeniero de sistemas, de parte de redes, entonces es normal que andemos de arriba para abajo en licitaciones, en proyectos y toda esta cosa. ¿Qué pasa? Al final, por ese manejo de información, quizás se dicen cosas que no se debieran de decir. Es información que le da ventaja a la competencia. Algo que tan inocente como, mira, existe el proceso tal y vamos a participar allá. Y hay cierta información que se filtra. Entonces, ¿qué pasa? Esa información es información privilegiada, es información que la competencia puede tener acceso, es información que usted está perdiendo, que puede ser clave para ganar un proceso o digamos cualquier otra forma. Y la última, algo tan sencillo como tenemos una USB donde nosotros pasamos información. ¿Qué pasa? Había una muchacha de ventas, ¿verdad? Nosotros acostumbramos a guardar nuestra información en la USB y de forma muy inocente prestamos esta USB a otra persona. ¿Qué pasa? ¿Qué va a suceder? Propuestas económicas, bases de datos de clientes, licitaciones, proyectos y un sinnúmero de cosas de adiós saber qué. Y esta información la puede fácilmente copiar alguien más. Entonces, esos son los 3 escenarios que yo les quería compartir, donde vemos cómo es el uso de la información y su mal uso y qué cosas puede impactar en ella. Entonces, ¿qué tan vulnerable es tu red? La premisa, y esa es la dura realidad que debemos aceptar, nuestra información está expuesta. Y ese es el mensaje que quiero que te lleven al final de la presentación. No quiero que traten de buscar, mira, cuál es el mejor equipo para seguridad, cuál es el mejor firewall, cuál es la mejor práctica de base de datos, etcétera, etcétera. Sino que partamos de esto. Nuestra información está expuesta. ¿Y qué podemos hacer para mitigar esto? Al final hay, digamos, un par de... Déjame ver. ¿Qué está pasando? Ok, las preguntas, ¿verdad? ¿Cuánto vale mi información? ¿Cuánto afectaría que mi información se filtrase? ¿Y cuánto afecta que mi información se dañase? Estas preguntas las vamos a contestar al final de la presentación y son las premisas con las cuales vamos a desarrollar esta presentación.
En términos de ciberseguridad me he encontrado, digamos, con muchas personas que tienden a confundir estos dos términos, lo que es la parte de ciberseguridad y la parte de seguridad informática. Entonces, quiero partir haciendo cuál es la diferencia entre estas dos. Seguridad informática lo que busca, ¿verdad?, es mantener la privacidad y la integridad de tus datos al tiempo que gestionas el riesgo de esto. O sea, mi información se pierde, tengo disco duro de respaldo, por ejemplo. Tengo un usuario que debería tener acceso a esto mediante, no sé, segmentación de directorio activo, mediante políticas de firewall. Pero ¿qué es la ciberseguridad? Es básicamente lo que es defender mediante prácticas de ofensiva y defensiva, o sea, un atacante externo, un atacante interno, y cómo yo puedo reaccionar ante esto. Eso involucra tanto prácticas, buenas campañas de concientización como usuario y finalmente pues los equipos que tenemos de seguridad, ya sea router, firewall, los famosos sistemas SIEM, etcétera. Pero en sí son dos grandes componentes, ¿verdad? Lo que es la seguridad informática y la ciberseguridad. Esta frase, la verdad, a mí me encanta y siempre que puedo se la transmito al cliente. La información es poder. Y realmente en los tiempos donde venimos es más relevante, es más importante. Quien tenga la información al final dicta las reglas. No sé si ustedes han escuchado o han tenido la oportunidad de estar viendo los famosos películas o documentales de la Bolsa de Valores al final, donde quien tenga la información a mano y en ese momento va a tener una ventaja competitiva sobre el resto. O por ejemplo la parte que les comentaba de las licitaciones, puede salir una licitación, puede ver un cliente, digamos, puede acercarse al primero y quien obtenga la información va a tener una ventaja competitiva sobre el resto. O digamos, si están enamorando a alguien y entonces llegan y le contactan a su amiga, que es conocida de la persona que ustedes están enamorando y logran tener una información un poquito más acerca de ella. Entonces van a tener una ventaja competitiva un poco más grande, digamos, que la competencia. Entonces son escenarios relativamente sencillos. Tomando como base todas esas premisas, entonces tenemos que partir de que si nuestra información está segura, ¿verdad? ¿Quiénes tienen acceso a esta información? ¿Qué políticas tengo que implementar para salvaguardar esta información? ¿Qué equipos, programas o soluciones existen en el mercado que me puedan acompañar? Y sobre todo, ¿qué profesionales del tema puedo consultar? Me imagino que muchos de ustedes son administradores de sistemas, tienen que ver con la parte financiera, tienen que ver con la parte contable. Al final no solamente es comprar equipos, no solamente es comprar un firewall, como les decía, es tener un conjunto de mejores prácticas realmente. Eso es lo que ayuda más a tener una guía de lo que es la ciberseguridad. No nos enfoquemos en ciberseguridad como solamente los equipos, ¿verdad? Un firewall que pueda estar bloqueando, como les decía, las conexiones externas. Es más que todo una forma de pensar, una forma metodológica de decir, mi información está aquí, me cuesta tanto, ¿qué pasaría si esta información la pierdo? ¿Y cómo puedo reaccionar en los escenarios en que X o B logren pasar? Si se me roban, si se me encriptan mediante un ransomware, realmente es la forma en cómo yo voy a reaccionar ante esto. ¿A qué me enfrento? Esto es una pregunta de todos los días. Me enfrento a mensajes de spam, que los tenemos en nuestra bandeja de entrada, ya sea de la empresa, nuestro correo personal, a malware, troyanos, que lo pueden mitigar, ¿verdad?, con un antivirus, pero de que cierta forma, ustedes cuando navegan en una página web están expuestos a que esto se descargue. Los APT, ¿verdad?, que básicamente es una amenaza donde un atacante externo ya una vez ingresó a su sistema y se mantiene con el acceso a este sistema sin que ustedes se den cuenta. Entonces, por eso es la parte de persistente, ¿verdad?, una amenaza persistente. Los usuarios internos. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de conversar con algunos de sus usuarios, ¿verdad? Y les comentan que les llega un correo de una propaganda, por ejemplo, y le dan clic. De forma normal, uno quiere saber cuál es la promoción, qué se puede ganar, una lotería, un vehículo o algo, y cuando nos damos cuenta ya toda la red se pone lenta, está un poquito más saturada, y al final se salta, llega al servidor y la información ya se comprometió. Y ahí no hay firewall, no hay seguridad que valga, ya es un poco del componente humano. La información sin respaldar. Hay muchas compañías que al final tienen la información, la tienen almacenada en su disco duro, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Este servidor se les daña por X o Y razón. Van a correr a sus cintas de almacenamiento, las montan, vuelven a tener el sistema y si hay un virus o un ransomware persistente lo vuelve a encriptar. Entonces, ¿qué pasa?
la información sin respaldar. Y ojo, no hablo solamente de respaldo físico, ¿verdad? Sino cómo se maneja estos respaldos periódicos, quién tiene acceso a ellos, y siempre estar pendiente de que esta información la tengan disponible y a mano. Y finalmente los hackers, ¿no? Ya está un poquito de más explicarles los hackers, ¿verdad? Son individuos que por X o Y razón les da la curiosidad de vulnerar estos sistemas, ¿verdad? Hay hackers que los denominamos malos, que están siempre pendientes de cuáles son los sistemas que están vulnerables. Hay hackers que los denominamos buenos, que son los profesionales de ciberseguridad, y hay otros hackers que los denominamos de sombrero gris, ¿verdad? Que juegan a ambos bandos. Un paso más allá. Como les comentaba, no quiero de que al final se interprete o se relacione ciberseguridad con un equipo. Realmente tiene que ir más allá de eso. No solamente es poner un firewall que está entre mi red y la internet, ¿verdad? Que les va a estar bloqueando a los usuarios el acceso a YouTube, el acceso a ciertos dominios, y en cierta parte funciona. Funciona porque te estás mitigando una gran parte de las amenazas. Pero ¿qué pasa? Esto no es suficiente. No es suficiente porque se tiene que crear conciencia al usuario de los datos que puede estar expuesto. Hay muchos usuarios de que están protegidos por un firewall, ok. ¿Qué pasa? Su computadora tiene un antivirus, está perfecto. Al final, ¿qué pasa con estos usuarios? Hay algunos usuarios de categoría administrador que tienen acceso a los sistemas de bases de datos, a los sistemas contables y otros sin número de datos, incluyendo sus páginas personales. Y una buena costumbre que tienen es recordar contraseñas. Y la contraseña queda guardada. Hay virus que explotan esa vulnerabilidad, que bypassan el firewall y al final logran hacer una escalada de privilegios y accesar la información que ustedes tienen guardada. Entonces, ¿realmente el firewall los ayudó? Sí, hasta cierto punto, pero no es todo el conjunto y panorama de lo que es ciberseguridad. Al final, el objetivo es ver cómo homologamos, ¿verdad?, estas buenas prácticas junto con estos equipos y auxiliarse de algunos profesionales de la ciberseguridad en cómo implementamos una metodología de cómo mitigar esto. ¿Qué podemos hacer para prevenir y mitigar esta amenaza? Bueno, tenemos las famosas auditorías de seguridad informática, ¿verdad?, que si se pueden dar una pasadita rápido por el estante, podemos platicar con ellas porque es bastante. Pruebas de recuperación de desastre. Tenemos un par de clientes que son algunos bancos y algunas instituciones crediticias que de cierta forma pasó algo interesante. Ellos tienen sus bases de datos, tienen su sitio alterno de respaldo, pero ¿qué pasa? Por alguna razón, como las tareas se van automatizando, en algún momento la tarea de respaldo de base de datos falló. Y como no tenemos la costumbre de estar revisando periódicamente que estas tareas y que esta base de datos esté al día, al final podemos tener nuestro servidor de respaldo, nuestras bases de respaldo, pero la información al final no se está copiando. Y es algo tan sencillo como tener una práctica de seguridad, de estar diciendo, mira, cada vez, aunque el proceso se esté ejecutando de forma automática, yo tengo que estar verificando que la información esté ahí. Y eso, como les digo, eso no es ningún equipo, es simplemente una metodología, es un proceder. Los equipos cortafuegos, seguridad perimetral. Esto es algo que me he encontrado bastante seguido. Los firewall únicamente los están ocupando para lo que es la parte de bloquear redes sociales, YouTube, y dejan un montón de funcionalidades en el firewall que los pueden ayudar a prevenir lo que son los hackeos o la fuga de información. Tienen el Data Leak Protection, tienen el DOS, hay unos valores del MITRE y del NIS que ustedes pueden activarle a este firewall para que continuamente esté escaneando vulnerabilidades y esté pendiente de las conexiones que se tienen. O sea, realmente los firewall que yo me he encontrado en estas auditorías que he estado haciendo lo tienen únicamente para bloqueo de páginas web. Entonces, sí, digamos, parte de la metodología que se podría tener es ir un poquito más de este equipo y ver de qué forma lo puedo preparar para lo que son los ciberataques. Las pruebas de pentesting. Nosotros estamos haciendo comercial aquí, ¿verdad? Un par de pruebas de pentesting para los clientes. Lo que se busca es ver cuáles son las vulnerabilidades que tienen estos clientes, de qué forma un atacante podría entrar a su red interna, siempre con el acuerdo del cliente de qué es lo que se va a evaluar, si su red interna, si su red Wi-Fi, si los servicios que tiene la nube, si son sus servidores web, sus aplicativos de Apache, bases de datos.
Entonces, dependiendo de lo que el cliente esté más interesado, en eso vamos a enfocar nuestro análisis, tanto de vulnerabilidades para ver si los parches están al día, si sus licencias están al día, si su soporte está al día, digamos que es lo más básico. Si las contraseñas que ustedes tienen no son las por defecto, que eso es lo que se recomienda y es lo que primero que un atacante va a buscar. Si tienen integridad de datos, si la están respaldando, y un sinnúmero de funciones que nosotros las vamos a adaptar dependiendo de lo que ustedes van buscando. Y finalmente los análisis de vulnerabilidades, que le diría que es simplemente hacer un escaneo, ¿verdad? Y nosotros preparamos un informe y les decimos cuáles son las áreas que ustedes deben tomar en cuenta, ya sean certificados no válidos, certificados expirados, accesos que están abiertos para todo el mundo, contraseñas por defecto. Pero esto es nada más una vulnerabilidad, no se toman acciones correctivas. En la parte del pentesting igualmente, ¿verdad? Se toman acciones y eso posteriormente se le pasa un reporte al cliente y nosotros estamos viendo lo que es la remediación posterior a ella. Esto me tomó un poquito de tiempo buscar la forma de cómo presentárselo, ¿verdad? Esto es una pirámide de las buenas prácticas. Lo quería sumarizar de la siguiente forma, ¿verdad? Ahí, como les decía, no solamente es enfocarse en lo que es un equipo, sino tal vez en las buenas prácticas que nosotros podemos tener. Y van desde la parte operativa a la parte estratégica, es decir, de lo plasmado a llevarlo a la acción. ¿Qué podemos tener? Controles de acceso físico-lógico. No necesitamos ningún equipo para eso. Podemos auxiliarnos del equipo de seguridad, podemos auxiliarnos del mismo usuario, del jefe inmediato. Campañas a los usuarios, que es la parte más, un poquito más dura, podría mencionar. Porque a pesar de que se le insiste al usuario, ¿verdad?, de que cambie su contraseña diario, de que no esté abriendo mensajes de email, que no esté buscando páginas, al final realmente es un punto más vulnerable de la red, es el eslabón más vulnerable y por consiguiente puede ser lo más explotado. Las famosas copias de la seguridad que les he estado mencionando con mucha insistencia, es importante que tengan sus datos bien respaldados. Llega un ransomware, por ejemplo, para una empresa de microcrédito, le bloquea toda la base de datos. ¿Cómo va a saber la microempresa a quién le va a cobrar? ¿Cuánto le deben crédito? Ya perdió un montón de información, más lo que le va a cobrar el atacante por desencriptar esa base de datos. Entonces son cosas realmente que a pesar de que no llevan mucha tecnología, pero sí, como les digo, son procedimientos que se deben implementar. Las políticas de seguridad. Aquí hay políticas de seguridad tanto para los equipos que ustedes tienen, los servidores, los firewalls, y son las políticas de seguridad que ustedes deben implementar como jefes de organización. La estructura de respuesta a incidentes, eso es algo también que me gusta hablar de los clientes. ¿Qué pasa si el día de mañana su router colapsó, su firewall colapsó, si su base de datos está bloqueada? ¿Cómo reaccionan ante eso? La mayor parte de la respuesta es no tenemos ningún plan de incidencia. Esa es la verdad. ¿Y qué hago yo entonces? Tengo al gerente encima, tengo a los clientes encima, tengo hasta el del agua y la luz cobrándome. Y es algo que no me toma más de 5 minutos plasmar en papel. Voy a hacer lo primero, tener mi respaldo a mano, voy a sacar mi respaldo de la gaveta, lo voy a montar al servidor con una USB y se me acabaron los problemas. Sencillo. Pero ¿qué pasa? No lo hacemos. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque al final no tomamos conciencia de que nuestra información es importante. ¿Y cuánto vale mi información si está bloqueada? Algo tan sencillo. Los análisis de vulnerabilidades, que es lo que les comentaba anteriormente, ¿verdad? Nosotros las hacemos mediante programas especiales y algunos como el Kali Linux, que ya ustedes más de todo lo deben conocer, ¿verdad? Y otras herramientas que no les puedo contar por lo mismo de la ventaja competitiva. Entonces, si yo les cuento, la competencia va a ocupar estas herramientas y ya no tiene de chiste. Y la asesoría de tecnología de terceros, ¿verdad? Hay un montón de profesionales, no solo mi persona. Conozco un gran maestro que está en Costa Rica, don Alex Araya, que me gustaría tenerle especial atención, que si bien no está aquí, es una gran persona y le he aprendido un montón de información. Al final, volviendo a las preguntas iniciales, ¿cuánto vale mi información? ¿Cómo afectaría que mi información se filtrase? ¿Cómo afecta que mi información se dañe? Creo que a este punto, y si logré bien el objetivo de esta presentación, es algo que ustedes ya van a responder solos. Porque al final yo le puedo dar la respuesta, pero cada escenario que ustedes tienen en sus empresas es distinto.
Entonces no hay una respuesta única y no hay una respuesta exclusiva. Realmente es algo que ustedes tienen que valorar. Tenemos problemas técnicos. Ahí está. Y como apartado especial, estamos rifando, ¿verdad? Una pequeña dinámica. Pueden escanear su código y si tienen suerte, pues podrían ser los ganadores de una de las 5 laptops que estamos rifando. Pueden pasar por el estante y les deseo la mejor de la suerte. Al final, muchísimas gracias por su atención. Espero que de verdad les haya creado conciencia de lo que es la ciberseguridad. Yo sé que tal vez no es la presentación más tradicional que ustedes están acostumbrados a llevar, pero al final quisiera hacerla sencilla, que les llegue y que al final pues tomen conciencia de eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mario. Excelente presentación, felicitaciones. Mientras van completando, les recuerdo, vamos a recordarlo 2 o 3 veces. Al final del día vamos a hacer la dinámica aquí en el escenario, así que se tienen que quedar hasta el final. No solo completar, sino quedarse hasta el final, porque si no se la llevan hoy, sí, no aplica, ¿verdad? Entonces, dinámica especial para los premios de CICSA. Busquen el tesoro, tienen que completar los requisitos en SQR, 5 laptops. Tienen muchas posibilidades de ganarlas. Así que adelante. Pero tenemos preguntas de la audiencia, Mario, y aprovecho ahora para hacértelas. La primera es que nos hace uno de los participantes, es un comentario. Dice, si no estamos actualizados, si no usamos las herramientas correctas, podemos ser hackeados, atacados por un virus que destruya nuestra información o que las comparta con personas que pueden dañar a la empresa. Hackers pueden ser malintencionados. Hackers siempre son malintencionados, por eso son hackers. Siempre son malintencionados, correcto. Exactamente. Así que sí, evidentemente hay que estar actualizados en esto. Vamos al siguiente comentario, que es una pregunta. Y te pregunta, y esta es una, digamos, es bastante interesante, en cada Tech Day se discute este punto particularmente, y es, ¿qué es más difícil? ¿Controlar amenazas informáticas graves o controlar el error humano? Ah, esa pregunta sí está muy buena. Así es. Yo creo que la parte de lo que es un ser humano. El ser humano realmente es una maquinaria pensante y no solamente está expuesto a lo que es el razonamiento. Vuelvan a poner el QR, que había gente todavía marcándolo. Podés seguir. Sí, les comentaba, ¿verdad? El ser humano realmente es una máquina pensante. No solamente toma sus decisiones de forma lógica, sino que están un sinnúmero de influencias, tanto biológicas y sentimentales, por lo cual está expuesto. Está expuesto a su identidad, está expuesto a sus sentimientos y es el ser humano, de cierta forma, la persona más hackeable del mundo. Totalmente. Normalmente, y esto lo hablamos, me acuerdo, es más, esto se dijo en el Tech Day, para los que estuvieron el año pasado, en el panel que tuvimos sobre ciberseguridad, me acuerdo que quien era el IT manager de una empresa industrial nos contó toda una acción que hicieron sobre su personal, digamos, en alianza. Solo lo sabían él y el CEO de la empresa, tenían 500 personas, y mandaron, digamos, hicieron todas las capacitaciones y mandaron adrede un correo estilo phishing, no era un phishing verdadero, y cuando la persona le daba clic, se abría una pantalla diciéndole, esto no lo tendrías que haber hecho. Fue un correo interno y caíste, digamos, como para ver cuánto habían aprendido de esa capacitación. Excelente. El 70% lo abrió. Después de capacitar al personal. Cuando eso pasa y no es algo interno, lo que se generan son vulnerabilidades a los sistemas. Ni más ni menos. Siguiente pregunta. Dice, se está volviendo muy popular, la GeoIP. ¿Bloquear las IP internacionales puede ser útil? Sí, puede ser útil, pero recordemos, esto es parte de un plan. O sea, ¿qué es lo que buscas al bloquear estas IP de ciertos países? O sea, te están haciendo un DDoS, estás viendo ataques en tiempo real. Entonces, ¿cómo vas a reaccionar ante ellos? Si realmente estás bajo un ataque inminente de DDoS, bloquear estas IP, por ejemplo, o si estás mediante un ataque de spam, entonces bloquearlo va a ser la mejor opción. Pero tendrías que estar continuamente monitoreando cuáles son estas IP. No sé si ustedes han escuchado del sitio de famosos Cisco Talos, entonces les puede ayudar un poquito a darle un poquito más de visibilidad. Pero los cortafuegos que ustedes tienen, todos los que sean de última generación, pues ya tienen esta función. El problema es de que no la tienen configurada, y ahí es donde tienen que ir un poquito más allá de solamente configurar este firewall como un bloqueo de internet y Facebook. Entonces, pero definitivamente sí puede ayudar.
Excelente. Después tenemos, y les agradezco a los que nos dan otras sugerencias, por ejemplo, alguien agrega a nivel base de datos, cuando se realiza un backup se tiene que enviar un correo automático indicando que se llevó a cabo dicha actividad y periódicamente revisar el recipiente, cantidad de aportes que nos hace la audiencia, pero gracias Mario por tu participación. Recuerden participar en la búsqueda del tesoro de Sixa, se pueden ganar una de esas 5 laptops y felicitaciones nuevamente. Muchas gracias. Gracias, Muchas gracias el aplauso por su atención. para él. Y recién...